Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, X, Pinterest, la página de encuentros, la página web de Autores Indie, donde tengo publicado mi libro La pelirroja rebelde, que posteriormente publiqué en Amazon la segunda parte que se llama El valor de Alice. Y en mi canal hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, Noble plebeyo, Conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno, y hago reseñas de obras de grandes autores, como El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas y otras obras que me han llamado la atención, tanto por autora como por lectora. También tengo una sección dedicada a la Biblia, la palabra de Dios, y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire y otras que también he intervenido con él o en solitario. Y también hago novelas espontáneas, esto es narradas de viva voz, como La torre de piedra en la costa, El castillo de la imaginación y últimamente El romancero viejo que acabo de publicar. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora os voy a hablar de literatura. Ayer asistí a una presentación de un libro de parte de mi amigo el coronel Peral, Juanjo Peral y José Luis, y fue una presentación muy bonita, la residencia de oficiales, en la cual el libro trata la historia, se llama Polinar, trata la historia de un divisionario, es decir, un voluntario de la División Azul, y toda la serie de acontecimientos que le suceden a esta persona, pero que en realidad viene a ser un pretexto en el cual vemos un poquito esa historia de España contemporánea desde principios del siglo XX hasta mediados. Allí hay una presentación, bueno, es bastante creativa, muy original. La verdad es que recomiendo el libro porque es muy original, hecho por, evidentemente, la editorial Autores Indie, pero es original en el sentido de que se hicieron diapositivas, música intercalada, y nos habla de lo que es los desastres de la guerra desde el punto de vista un poco ecuánime, un poco neutral, y las dos partes, ¿no? Como una persona que de alguna manera tuvo ideales por una parte, después tampoco tuvo la suerte que pensaba, la serie de acontecimientos que le rodean, y es una reflexión y una advertencia sobre lo que yo muchas veces he dicho, ¿no? Que la guerra no deja de ser un despropósito. Lo vemos todos los días, vemos guerra en Ucrania, vemos el conflicto entre Israel y Gaza, aunque evidentemente es un poquito más. Todas estas guerras son, evidentemente, como el Israel, tienen una parte espiritual que nosotros no podemos ver, pero que si realmente estudiamos la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta de que alguien está moviendo los hilos, alguien que le interesa que el mundo esté revuelto, que haya maldad, y que el enemigo siempre está ahí. Es decir, no puedo sustraerme de la parte, digamos, espiritual. Satanás es el príncipe de este mundo, domina de alguna manera aquellos que no están de acuerdo con la voluntad de Dios, y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Pero yendo un poco al libro, lo que más me llamó la atención fue el hecho de que se hace de una manera diferente. Ha habido muchos libros, y lo sabrá, de esta época, y sobre todo esa coletilla, o sea, esa reflexión profunda y esas consecuencias, ¿no? Todavía estamos arrastrando, porque todavía hay generaciones, o bien por los padres, los abuelos, que han vivido esas circunstancias, ¿no? Y ojalá no vuelva a repetirse, porque por desgracia el ser humano repite la historia y lo malo. Pero veámoslo desde un punto de vista de participación, hubo muchas preguntas, y desde participación de muchas personas que no vivieron precisamente estos acontecimientos, pero que sí están viendo que aquella parte no podemos silenciarla. Una persona que preguntó efectivamente, o que hizo una profunda reflexión sobre cómo de alguna manera hemos querido silenciar una parte y estamos hablando de otra. Yo creo que efectivamente estoy de acuerdo con esa persona de que hay que ver las dos partes, porque las dos partes forman parte de la historia de España. La parte nacional y la parte republicana son un todo. Es decir, personas que por un lado se inclinaron por un lado o se inclinaron por el otro,
pero quién era mejor o peor. Es decir, las ideas no es lo importante, sino los hechos. Entonces, tenemos que ser suficientemente inteligentes para poder tratar con todo tipo de personas, para poder hablar y entendernos. Porque si no, es un caos. Si no, vienen los conflictos, vienen las guerras, y todo eso no deja de ser una gran tragedia humana. Entonces no hay ninguna finalidad en la guerra, no hay ninguna justificación de matar a nadie, sino simplemente son los intereses creados, los señores de la guerra, gente que se aprovecha de la ideología de las personas para malmeter, odios, y no merece la pena. Lo mejor es llevarse bien, pero como estamos en este mundo podrido, en este mundo caduco, en este mundo sin valores, en este mundo que no es el mundo de la justicia, no es el mundo de la verdad, no es el reino de los cielos, pues mientras esté el hombre en la tierra y no venga Jesucristo, vamos a tener siempre lo mismo. Pero hay que tener una esperanza, que es la palabra de Dios. No puedo dejar de mezclar una cosa con otra porque la tiene, ¿no? Entonces esperamos, evidentemente, los acontecimientos que están en el Apocalipsis, y que incluso hasta los ateos están reconociendo que las cosas tienen que llegar a su fin. ¿Por qué? Porque este mundo no puede aguantar la presión que el ser humano le está metiendo en la naturaleza, en los animales, en las plantas, en todo. Hay una revolución, ¿eh? Hay un clímax que no es bueno. Desde la salida de Adán y Eva del jardín del Edén, todo ha ido a peor. Entonces tiene que salir Cristo, 4000 años más o menos después de la creación del mundo y de Adán y Eva, para que ponga las cosas en su sitio y para que gracias a su sangre preciosa podemos alcanzar la salvación. El hombre no puede salvarse por sí mismo, y si no, verlo, guerra por aquí, guerra por allá, accidentes, asesinato, hay de todo, porque el mundo es imperfecto, porque el ser humano somos imperfectos, somos incapaces de aguantarnos unos a los otros. Por lo tanto, vengo un poquito a, de alguna manera, sacar el pretexto a partir del libro, Apolinar, y decir que esto tiene que provocarnos una reflexión, una advertencia, una reflexión, que el mundo no puede seguir así, porque vamos por muy mal camino. En los últimos días cada vez será peor, el conocimiento aumenta, muchas enfermedades se curan, que antes era impensable, hay muchos avances buenos, pero también hay muchos, digamos, retrocesos, ¿no? La generación anterior era mejor, cada vez hay menos principios, menos valores, la gente se aguanta menos, en todo, en la política, en la sociedad, no es más que el reflejo de la imperfección humana. Cada vez hay más mala educación, mucho conocimiento, poca cultura, poco el hablar con los demás, yo, empezando por uno mismo, por yo misma, egoísmo y no pensar en los demás. Y tenemos que tender la mano al prójimo, tenemos que hacer de tripas corazón, no pensar tanto en nuestros problemas, porque todos los vamos a tener, no hay nadie que no los tenga, pero considerar esto un canto a la esperanza. Y esto es un poco lo que yo quería decir, ¿no? Fue fantástica la presentación, la verdad es que me gustó mucho, mucha gente, y creo que va a ser un libro que va a tener mucha trascendencia, se va a presentar en otros sitios, la próxima vez creo que en la Casa de Cantabria, lo va a presentar José Donaire, y seguramente, como siempre, magistral, pero muy original. Es un libro de 600 páginas de unido, porque está hecho por 2 personas y cada uno 300, y cada uno tiene una visión, ¿no? Uno de ellos es historiador, José Luis, y la verdad que le encanta la historia contemporánea. Hay mucha documentación y testimonios, esto también tengo que decirlo. Es una obra que combina la historia con la ficción, pero que creo que vale la pena, y que la forma de presentarlo fue bastante creativa. Animo a todas las personas a que muchas veces lean este tipo de libros, porque no solamente vamos a, de alguna manera, recrearnos en la ficción, a pesar de que a mí me encanta la ficción, porque creo que es imaginación al poder, pero también tenemos que tener en cuenta la historia, y además la historia de nuestro país. No podemos renunciar a la historia,
porque, como decía, y con esto termino, de aquellos polvos vienen estos lodos. Es decir, de aquella historia viene esta. Entonces, leamos estas obras y tengamos esta reflexión, esta advertencia, para que por lo menos intentemos que no se vuelva a repetir, intentemos llevarnos bien los unos con los otros, intentemos ver otro punto de vista y no siempre el nuestro, y creo que con esto, por lo menos, intentaremos ser más felices. Y sobre todo, no olvidéis la palabra de Dios. Esto nos dará un consuelo, nos dará una tranquilidad, nos hará ver que no estamos solos en el mundo, que tenemos un propósito, que es el glorificar a Dios, adorar al Señor, cumplir sus mandamientos y, sobre todo, amar al prójimo como a nosotros mismos. Y gracias por haberme escuchado, porque esto es todo lo que quería decir de la presentación del libro Apolinar de Juanjo Peral y su compañero José Luis. Y gracias por haberme escuchado.